los evangelios. Amén. Mateo capítulo 16. El versículo clave va a ser el versículo 18, pero yo quiero que usted me ayude a leer los versículos que anteceden. Amén. El contexto de lo que estaba pasando, para que usted se pueda ubicar. Amén. Y nos podamos ubicar qué era lo que estaba pasando y de dónde viene. Amén. Ese versículo 18 en particular. Amén. Versículo 13, vamos a considerarlo en adelante, capítulo 16, verso 13 hasta el verso 18. Amén. Que es el que tenemos en esta noche como versículo clave. Y la palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces les respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a repetir esa última porción, hermano. Donde dice, y las puertas del Hades, toda la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Oremos a Dios, eterno, soberano Dios, delante de tu presencia estamos en esta noche, dándote gloria y honra, porque tú eres digno de recibir toda la gloria y toda la honra. Y nosotros lo hemos entendido, Señor, porque el Espíritu Santo es el que ha hecho esa obra en nosotros, Señor. Él es el que nos motiva, Él es el que nos guía, Señor amado. Y te damos gracias por tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por la obra que a través del Espíritu Santo tú estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias porque comenzaste a hacer una obra y todavía no has terminado, Señor. Estamos en ese proceso. Pero en esta noche, Dios de la gloria, aprovechamos este tiempo lindo, hermoso, juntamente a esta congregación para darte a ti gloria y honra, Señor. Y reconocemos que tú eres el único y verdadero Dios y que fuera de ti no hay quien salve. Oramos para que seas tú obrando poderosamente. Conforme a la necesidad que haya, habla a tu pueblo en esta noche, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se puede sentar, amado hermano, pero la alabanza usted nunca la siente, ¿sabe? Si usted siente adorar a Dios, yo no tengo problema con eso, hermano. Usted no me va a interrumpir cuando usted de su corazón le brota una alabanza al Dios del cielo. Porque la Biblia dice que Él habita en medio de la alabanza. Y cuando el pueblo alaba a Dios, hermano, es porque el pueblo está contento de que Dios sea su Señor. Amén, y damos gloria y honra a Dios por eso. Hemos leído, amados hermanos, ese versículo 13, porque en estos versos vamos a encontrar una situación en la cual en su ministerio terrenal Jesús estaba rodeado de un sinnúmero de personas. Había gente que seguían a Jesús por los panes y los peces, porque habían visto los milagros de Jesús. Jesús había suplido las necesidades de ellos. Había otros que, amén, seguían a Jesús porque encontraban en Jesús un hombre diferente. Un hombre, amén, que hacía cosas muy grandes si lo comparamos con lo que el religioso o la religión de aquel entonces, los líderes religiosos hablaban y enseñaban. Y cuando comparamos todo eso, lo que Jesús hacía eran actos sobrenaturales.
era porque Jesús tenía el poder para hacer actos sobrenaturales porque era Dios. Amén. Y la gente lo seguía. Y en ese momento Jesús está preparando un grupo de discípulos. Parte de ellos los había escogido él, los había convertido en apóstoles, con una encomienda, con una misión muy importante. Pero Jesús quería saber qué opinaba el pueblo acerca de su persona. Y hace la pregunta en esa segunda parte del versículo 13, donde pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Y los discípulos comienzan a repetir lo que habían estado escuchando, porque eso era lo que estaba pasando. Y unos decían, según los discípulos, unos decían que era Juan el Bautista, otros decían que era el profeta Elías, otros decían que era el profeta Jeremías, y otros decían que algún otro profeta. Pero cuando nosotros comenzamos a analizar esto, mi amado hermano, nos damos cuenta de que no era otro de los profetas, sino el profeta de profetas. Amén. Ese era Jesús, profeta de profetas. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora ya Jesús tiene la idea, aunque Jesús lo conocía todo, ¿verdad que sí, hermano? Pero Jesús siempre hacía ese tipo de preguntas, a ver cómo estaban los discípulos. Pero Jesús sabía lo que la gente, no solamente lo que la gente decía acerca de él, Jesús sabía lo que la gente pensaba acerca de él, porque Jesús conocía el pensamiento del hombre. Hubo ocasiones donde, amén, situaciones donde Jesús le decía a la gente lo que estaban pensando, y la gente se sorprendía. ¿Quién era este? ¿Qué poder tenía para poder conocer el pensamiento? Ellos no sabían definitivamente que allí delante de ellos estaba el mismo Dios que había tomado cuerpo humano. Era el mismo Dios el que estaba delante de ellos. Pero entonces ahora Jesús llega y le pregunta: ¿y ustedes? Amén. ¿Quién cree que soy yo? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién soy yo? Y rapidito, mi amado hermano, como siempre, le responde, como dicen en mi barrio, el presentado. Pedrito, ¿verdad que sí? Pedro era un hombre bien rápido. Pedro era el hombre que primero actuaba y después lamentablemente pensaba. Nosotros no podemos ser como Pedro, hermano. Debemos primero pensar antes de hablar. Porque el problema es que muchas veces, si actuamos como Pedro, metemos la pata, ¿verdad? Como dicen en mi barrio. Eso es un decir en mi barrio. Ese siempre que abre la boca, mete la pata. Lamentablemente, hermano. Eso es lo que significa que comete un error o cometemos un error en decir algo que se dice sin pensar. Las cosas se piensan. Amén. Pero Pedro era un hombre muy rápido. Era un hombre que tenía, no sé, era un hombre que como dicen en mi barrio también, tenía la mecha bien cortita y de cualquier cosita este hombre prendía. Y le dice Pedro a Jesús: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Ahora, qué tremendo, mi amado hermano. La confesión que está haciendo Pedro es algo maravilloso, porque esto no vino ni por el intelecto humano, ni tampoco vino por la sabiduría humana. Humanamente, Pedro no tenía la capacidad de poder discernir esto, mi amado hermano. Ni ningún hombre humanamente podía discernir lo que Pedro había acabado de expresar. Y el Señor ahí en el momento le dice: bienaventurado eres, Pedro. Pedro, tú eres dichoso. Miren qué tremendo, mi amado hermano. Tú eres dichoso. Porque eso que tú acabas de expresar no te lo reveló carne ni sangre,
Eso no lo escuchaste en la esquina. Eso tú no lo escuchaste en ninguno de los lugares donde la gente, amén, hablaban de mí y expresaban cosas acerca de mí. Eso que tú acabas de decir te lo reveló el Padre de los cielos. Amén. Mire qué bendición, mi amado hermano, la que tenía Pedro en ese momento, la bendición que descendió sobre Pedro en ese momento, que el Padre de los cielos sobrenaturalmente le había revelado eso que acababa de decir. Ahora, es interesante, porque esas eran las palabras de Pedro, pero Jesús tenía algo que decirle a Pedro también. Es interesante, mi amado hermano. Jesús tenía algo que expresarle a Pedro. Y ese versículo 18, donde comienza, dice, y yo también te digo, en otras palabras, Pedro, yo también tengo que decirte algo. Jesús pronuncia una bendición sobre Pedro. Cuando usted lo lee con detenimiento, hermano, una bendición maravillosa sobre el apóstol Pedro. Yo también te digo que tú eres Pedro. Y en ese versículo 18 vamos a encontrar uno de los versículos más controversiales de la Biblia. A los lectores de la Biblia, a los que les gusta leer la Biblia, se van a dar cuenta de esa realidad. Nos damos cuenta que es uno de los versículos, hay muchos versículos controversiales en la palabra, pero uno de ellos es este. Y muchos de ustedes saben y conocen la historia de la iglesia tradicional o de la religión tradicional. Gracias, varón. Eliú me había regalado uno, pero se me había quedado por allá. Pero qué bueno, ahora tengo dos, uno para aquí y uno para llevarme. Amén. Como decimos cuando vamos al restaurante, dame uno para aquí y uno para llevarme. El hermanito me dio el de aquí y el que tengo allá me lo voy a llevar para casa. Amén. Significa que me voy a economizar $2. Sí, porque por ahí la venden a $1. Me voy a economizar $2. Qué bendición. Amén. Y es bien controversial por lo que la iglesia tradicional enseña, o esta religión. Ahora, pero vamos a ver quién o qué es la roca de la que Jesús está hablando. ¿Quién o qué es la roca? Presta atención. En el griego las palabras Pedro y roca, estas dos palabras en el griego son similares. Son similares, pero su significado son diferentes. Y esto es bien interesante. Aunque se parecen, si nos miramos, Eliú y yo nos parecemos en algo. Porque Eliú habló de poco pelo, ¿verdad que sí? Pero él va por el mismo camino. Él se ha olvidado que él va por ahí. Yo no sé la edad de Eliú, nunca se la he preguntado. Y no se la voy a preguntar anyway. Pero sí le aseguro que cuando él vaya subiendo y posiblemente ya esté bajando, en la bajada él también irá con menos pelo. Amén. Nos parecemos, pero no somos iguales. Porque cuando el Señor creó a Eliú, ese molde, el Señor lo botó. Y cuando hizo el mío, también lo botó. Y cuando hizo el de cada uno de ustedes, el Señor botó ese molde, hermano. ¿Usted sabe lo que significa esto? Que usted es único, hermano. Dele gloria a Dios por eso, que usted es único. No trate de imitar a nadie. Si va a imitar a alguien, imite a Cristo, amén. Al que lo creó. Óigame, porque hay mucha gente por ahí imitando, amén. No, usted sea genuino en lo que usted hace. Y si imita a alguien, haga como dijo el apóstol Pablo. Sé imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Óigame, para imitar al apóstol Pablo, pero hay gente que quiere imitar a Pablo, pero no quieren recibir lo que Pablo recibía. Y Pablo recibió palo, ¿sabe, hermano?
Y mucha gente no quiere recibir nada de eso. Pero amén, vamos a dejarlo ahí. Ahora, son similares, pero los significados son diferentes. Pedro, gloria al Señor, o Petros significa piedra o canto suelto. Petros significa piedra o un canto suelto. Vaya conmigo, no se me vaya a perder. Y Petra significa peña o base rocosa. Y esto es bien interesante que nosotros lo entendamos, que es una piedra y que es una roca. El Señor le está diciendo a Pedro, tú eres una piedra. ¿Verdad que sí? Interesante. Ahora, lo que Jesús dijo que fue que tú eres, Pedro, esa piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús no dijo que él edificaría sobre una piedra, sino sobre una roca. A mí se me olvidó, hermano, yo me iba a traer una piedra y iba a traerme una roca para que literalmente usted, hacer la comparación, usted pudiera observar. Con una piedra, usted puede, si usted viene de un país donde, ¿cuántos aquí en su país habían palos de mango o de mango? ¿Cuántos le tiraban piedras a los mangos? Y las piedras son pequeñas, ¿verdad que sí? Usted no le iba a tirar a un mango con una roca, hermano, porque primeramente no puede levantar la roca para tirarle. Tiene que ser con una piedrecita regular, una piedrecita que usted pueda controlar, que usted pueda manipular, que la pueda lanzar con la fuerza de poder tumbar ese mango. O si estaba o vivía cerca de una playa, usted sabe lo que son las palmas de coco, ¿verdad que sí? Con una piedra posiblemente usted tumbaba un coco, posiblemente. Tenía que tirar bastante duro, ¿sabe? Para poder. Ahora, pero con una roca, si le cae una roca a esa palma o una roca le da a esa palma, no solamente tumba el coco, esa roca tumba el coco y tumba la palma con todo. Usted me está siguiendo, hermano. La diferencia que hay en lo que es una piedra y lo que es una roca. En otras palabras, de esa roca grande se pueden sacar muchas piedritas. ¿Verdad que sí? Se pueden sacar muchas. Y eso es lo que significa, amén, base rocosa. Pero Jesús no le dijo a Pedro en ningún momento que él iba a edificar sobre esa piedrecita, sino que iba a edificar sobre la roca. Ahora, si Pedro no es la roca, ¿qué es la roca? Nos preguntamos en esta noche, ¿qué es la roca? La respuesta es que la roca es la confesión hecha por Pedro de que Cristo es el Hijo del Dios viviente, la verdad sobre la que está fundada la iglesia. Vaya conmigo a la palabra ahora, rapidito, si usted es de los que no cierra su Biblia, y vaya ahí a 1 Corintios para leer ese versículo que el apóstol Pablo nos habla en el capítulo 10 y versículo 4. Pero voy a leer los versículos que anteceden del capítulo 10. Capítulo 10 de 1 Corintios dice: porque no quiero, hermano, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y quién era la roca? ¿Y quién era la roca? Cristo, amén. Cristo es la roca. De eso es lo que se está tratando, amén, amado hermano. De eso es lo que trata la palabra. Cristo es la roca. Ahora, vamos entonces a pasar a esa segunda parte de ese versículo 18, amén, que estamos leyendo. Porque ya tenemos una idea clara de quién es la roca. Tenemos una idea clara de quién es la piedra. Ahora, dice, sobre esta roca edificaré mi
iglesia. Ahora vamos a irnos a definir un poco, un tanto, lo que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Del griego eclesia, que significa asambleas de llamados. En el griego, iglesia, se dice eclesia y significa asambleas de llamados. Ahora, ¿a qué se aplica, amado hermano, la iglesia? Cuando hablamos de la iglesia, no estamos hablando de un edificio. No nos referimos a un edificio. Nos referimos a lo que está dentro del edificio. La gente que forman parte, nosotros que formamos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Usted y yo, hermanos, somos el cuerpo de Cristo. Formamos parte del cuerpo de Cristo. Y usted y yo desempeñamos una labor muy importante. Porque el cuerpo de Cristo está compuesto por muchos miembros. Y cada uno de ustedes es un miembro del cuerpo de Cristo. Yo soy, no sé qué dentro del cuerpo, si será un dedito, no sé. Amén. Si será una uñita, no sé. Pero soy parte de ese cuerpo. Y usted es parte de ese cuerpo. Amén. Dígame, mi amado hermano, y dígalo con alegría. Ahora, la iglesia, este concepto se aplica a todo el cuerpo de cristianos de una ciudad. Mire qué interesante. Vamos a la escritura, vamos al libro de los Hechos. Rapidito, mi amado hermano, en el capítulo 11 del libro de los Hechos, ahí tenemos unos versículos que nos hablan acerca de cómo aplica, amén, el nombre de iglesia, específicamente en el versículo 22 del capítulo 11. Dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia, escucha bien, que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Amén. Entonces se aplica, amén, a los creyentes que están en X pueblo. Aquí en Springfield hay diversidad de iglesias, ¿verdad que sí? La iglesia que está en Springfield, y se hace, amén, se generaliza todo ese cuerpo de creyentes que está en Springfield, donde nosotros vivimos, donde estamos establecidos, en Madison, la iglesia que está en Madison. Pero allá hay un sinnúmero, amén, de congregaciones. También se aplica eso mismo, amados hermanos. Se aplica a una congregación en particular. La iglesia también se aplica a una congregación en particular. Vaya conmigo a la escritura en la primera carta del apóstol Pablo, donde estábamos leyendo hace un ratito, de Corintios, capítulo 14, primera de Corintios, capítulo 14, y verso 19, para que usted tenga una idea acerca de esto, mi amado hermano. Dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Ve? En la iglesia prefiero hablar, cuando Pablo se reunía y adoraba a Dios, cuando Pablo llegaba a una congregación en particular, Pablo expresaba eso. Amén. Una congregación dentro de la mucha que había, y esto es aplicable, la iglesia que está en X ciudad, generalizando, y a esa congregación en particular. En este caso, usted se congrega, usted es parte de esta congregación, Ebenezer, ¿verdad que sí, amado hermano? Dentro de todas las que hay, amén, en Springfield, que yo no sé cuántas son, usted forma parte de una congregación en particular llamada Ebenezer. Dele gracias a Dios por Ebenezer, hermano, porque hasta aquí lo ha traído el Señor. Amén. Y damos gracias a Dios. También es aplicable a todo el cuerpo de creyentes, escucha bien, de toda la tierra. A todo el cuerpo de creyentes de toda la tierra. Vaya al libro de Efesios, o a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 5 y verso 32. Efesios 5:32, mira lo que la palabra
nos enseña. Efesios 5:32 dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Pablo está hablando de toda la iglesia a nivel general, a nivel mundial. El cuerpo de Cristo a nivel general. Ahora, tenemos ahí, hermano, una idea bastante clara acerca de este concepto de esta palabra iglesia, en el griego eclesia, amén, traducido iglesia. Ahora, ¿usted cree que Dios le escogió a ustedes, me escogió a mí, nos escogió a todos, cada uno de nosotros, para solamente venir a este lugar y dar gracias a Dios? ¿Ustedes creen que para eso Dios lo ha escogido a usted, Dios lo ha apartado a usted, Dios lo ha separado a usted, amado hermano? ¿Usted cree que solamente para venir a este lugar y dar gracias a Dios? Los que creen que eso es así, que levanten la mano, y los que no, no la levanten. ¿Cuántos creen que Dios le escogió a ustedes y me escogió a mí con otros motivos, con otras, amén, otros propósitos? Amén, ¿verdad que sí? Vamos a hablar de la obra de la iglesia. ¿Para qué la iglesia? ¿Cuántos aquí viven agradecidos de Dios? ¿Cuántos aquí se han ganado solamente un alma para Cristo? Aunque sea un alma para Cristo. Tenés que hacer algo, porque aquí nadie se ha ganado a nadie para Cristo. No. ¿Cuántos aquí se han ganado solamente un alma para Cristo? Dígalo sin miedo, hermano. Si usted se gana un alma, usted le predicó y cuando yo hablo de esta palabra, yo la hablo con mucho cuidado, porque el que se gana aquí la gente es Cristo, amén. Porque Cristo es el que salva las almas. Nosotros le predicamos a Cristo, pero las almas es Cristo el que transforma las vidas, ¿verdad que sí? La salvación solamente viene a través de Cristo. Nosotros estamos llamados a predicar la salvación. Número 1, estamos llamados a predicar la salvación. ¿Por qué? Porque ya somos salvos, hermano. Podemos hablar de la salvación a cualquier persona que nos encontremos en la calle, en la comunidad, en el supermercado, donde sea, porque ya somos salvos. Usted puede hablar de algo que usted conoce, no hable de algo que usted desconoce. Pero si usted conoce algo, usted lo puede hablar, usted lo puede enseñar. Los que estamos aquí, que somos salvos, ¿cuántos aquí son salvos? Usted puede hablar de la salvación, porque usted es salvo. Usted ha tenido una experiencia con Cristo. Amén. Usted nació de nuevo. Cuando Cristo llegó a tu vida, amén, tú tuviste la experiencia de la salvación, del nuevo nacimiento. Y eso es la salvación, el nuevo nacimiento. Entonces la iglesia está llamada a predicar salvación. Y eso lo dijo Jesús en el capítulo 28, y usted lo conoce, del Evangelio de Mateo, donde estábamos, amén, donde estamos predicando en esta hora. Vamos al último capítulo, gloria al nombre del Señor, del Evangelio de Mateo, gloria al nombre de Cristo. Y vamos a leer en particular versículo 19 y versículo 20 del último capítulo, capítulo 28. Versículo 19, versículo 20. Propósito de la iglesia. ¿Para qué Dios, amén, lo escogió a usted? Para que usted formara parte de la iglesia. Dice el Señor, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces significa que Dios lo ha escogido a usted no solamente para salvarlo, sino para que a través de usted otros vengan a Cristo. El llamado es, la gran comisión es ir y predicar este evangelio. Hermano, esto es para la iglesia de Jesucristo. Esto no es para ninguna religión en particular. Esto es para la iglesia de Jesucristo. Amén, ¿estamos claros? Segundo,
proveer medios de adoración. Y cuando hablamos de adoración, estamos hablando de lo que estamos haciendo en esta noche. Usted vino en esta noche no para ver a su hermanito y darle un saludito y decirle Dios te bendiga y cómo te encuentras. No, eso es parte, amén, de lo que se hace dentro del edificio donde nosotros adoramos a Dios. Mire, hermano, Dios creó al ser humano con ese propósito. Y eso es algo innato en el ser humano. Aunque lamentablemente se canaliza de diferentes formas que son erróneas, porque se cae en lo que es la idolatría. Pero el ser humano tiene necesidad de adorar algo. Pero nosotros adoramos al Creador de todas las cosas. Nosotros sabemos a quién estamos adorando, amado hermano. Estamos adorando a Dios, porque Él es el único que se merece la adoración. Por lo tanto, la iglesia está llamada para proveer medios de adoración. Esto lo vimos en el pueblo de Israel. Israel poseyó un sistema divinamente designado de adoración por medio del cual se acercó a Dios. Y lo vemos desde el principio cuando Dios le dijo a Moisés que construyeran aquel tabernáculo. Más adelante lo vemos cuando la construcción del templo. Pero ahora, gloria al nombre del Señor, la iglesia, amén, debe de ser una casa de oración de todo el pueblo. Escucha bien, una casa de oración de todo el pueblo. Significa lo que la palabra nos enseña. No podemos hacer acepción de personas. Entre quien entre por ahí, dígale bienvenido. Entre quien entre por ahí, dígale Cristo te ama. Entre quien entre por ahí, dígale en este lugar te puedes sentir libre para adorar a Dios. Porque no podemos hacer acepción de personas. Debe de ser una casa de oración de todo el pueblo donde Dios sea honrado en adoración, oración y testimonio. El Señor fue bien claro cuando entró, se recuerda, al templo y sacó a aquella gente que estaban haciendo cosas que no agradaban a Dios. Y el Señor lo dijo, mi casa será llamada casa de oración. ¿De qué será la casa llamada? Casa de oración. ¿A cuánto le gusta orar en esta iglesia? Aquí gente, mire qué tremendo. Este muchachito está en una meditación terrible. Qué lindo, ¿verdad que sí? Cuando nuestros niños desde pequeñitos los vamos guiando, ¿verdad? En el temor a Dios, hermano. Es maravilloso, hermano, cuando usted puede guiar a sus niños, porque es algo que viene de parte de Dios, ¿sabe? Dios nos está demandando eso. Dios nos da a nuestros niños, pero vamos a darle cuentas a Dios por esos muchachitos. Amén. Así que instruyámoslos en la palabra. Ok, tenemos entonces el segundo propósito, proveer medios de adoración. Tercero, proporcionar comunión religiosa. El hombre es un ser social, anhela comunión y amistad. La iglesia proporciona una comunión basada en la paternidad de Dios y el señorío de Cristo. ¿Qué significa esto? Esto es claro, hermano. El ser humano, Dios lo creó para que conviviera con otros. Amén. Si usted se da cuenta, cuando Dios creó todas las cosas y después creó al hombre, Abraham se sentía solo. Adán se sentía que no tenía a alguien a su lado. Había Dios creado un sinnúmero de animales, creó la naturaleza, lo creó todo, pero para Adán no había. Entonces Dios le dio una pareja. Y de esa pareja se llenó la tierra, ¿verdad que sí? Qué interesante. El propósito de Dios era y seguirá siendo de que el hombre pueda convivir con otros en una comunión. Miren, no hay cosa más hermosa cuando nosotros venimos al templo. Posiblemente usted se sienta lejos de su familia, se sienta solo en este país.
Y cuando llega a la iglesia a adorar a Dios, como que usted se transforma, como que usted cambia. Y tal vez esa tristeza, de esa soledad, porque su familia está tan lejos, tal vez su esposa, su esposo, sus hijos, sus padres. Pero cuando llega a la iglesia, usted se siente diferente. Usted siente ese calientito de los hermanos, esa compañía del hermano. Y eso lo cambia a usted. Eso lo ayuda a usted. Eso le da una motivación a usted para usted poder seguir hacia adelante y usted no sentirse solo porque tiene quien le haga compañía. ¿Verdad que sí, amado hermano? Aunque la palabra nos enseña de una promesa maravillosa que hizo el Señor, donde nos dijo que nunca nos iba a dejar solos. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, hermano, eso es algo maravilloso. Aunque tal vez tu familia no está cerca, tus seres queridos no están, pero hay un ser que está a tu lado. Ese ser se llama Jesucristo. Amén. Ese está a tu lado. Aleluya. Ese te va a abrazar. Ese te va a besar. Ese te va a acariciar. Aleluya. Porque te ama. Porque cuando nosotros abrazamos y besamos es porque amamos a ese ser, ¿verdad que sí? Y de esa manera Dios, hermano, el Espíritu Santo de Dios, amén, está con nosotros porque el Señor lo dijo bien claro. Me voy, pero no os dejaré huérfano. Mandaré al otro consolador para que esté con ustedes todos los días, para que esté con nosotros todos los días. Ok, ahí, hermano, ahora tenemos el propósito de la iglesia. Ahora, vamos a la parte final del mensaje y la parte final de ese versículo 18. El Señor dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia no es una organización, es un organismo, ¿verdad que sí, hermano? Que tiene vida propia. Y esa vida proviene de Dios. Dios le dio y le da vida a la iglesia. Mire qué maravilloso. Y las puertas del infierno no van a prevalecer sencillamente, mi amado hermano, porque este es el cuerpo de Cristo. Y Cristo es eterno, iglesia. Cristo es eterno y la iglesia es eterna también. Aleluya. Aunque estamos aquí en la tierra y muy pronto, escuche bien, hay una noticia bien interesante, hermano. ¿Cuántos saben que Cristo viene pronto? Hace tiempo que se está diciendo esa noticia. Se está dando esa noticia, pero Cristo no ha llegado. Y hay gente que esto lo han tomado mal. Lo hicieron desde el tiempo de Pedro, que Pedro habló acerca de esto. Y todavía lo siguen diciendo la gente. Es que eso es falso, Cristo no viene. Pero es que ellos no han entendido que Cristo no ha llegado porque lo quiere salvar. Lo quiere salvar a ellos, hermano. Porque le está dando una oportunidad al pecador. Aquellos que dicen que niegan esta gran verdad, esta maravillosa verdad que no quieren creer, es porque el Señor es tan bueno, tan maravilloso, que le está dando una oportunidad a ellos. Porque Cristo quiere que ellos formen parte de este cuerpo, de esta iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mire, desde que la iglesia se forma, el día de Pentecostés cuando nace, allí en Jerusalén, que 120 recibieron el bautismo y aquellos 120 comenzaron a multiplicarse, mi amado hermano, y allí comenzaron a suceder milagros y maravillas. Pedro predica, se convierte en 3,000, 5,000, miles de personas comienzan a convertirse. Y a la medida que la iglesia se va fortaleciendo, va creciendo, los ataques del enemigo también de igual manera comenzaron a acrecentarse. Se levanta una persecución contra la iglesia, contra aquellos primeros creyentes. Y pensaba el enemigo que aquel grupo se iba a desaparecer. Pero el enemigo siempre se ha equivocado. Porque él no tiene ni la más mínima idea acerca
de lo que es, en este sentido, mi amado hermano, el pensar que puede desaparecer la iglesia de Cristo de sobre la faz de la tierra, que lo ha intentado a través de muchos medios, a través, amén, de imperios, a través de gobernantes, y todo eso ha venido sucediendo 2000 y pico de años atrás. Y mira dónde está la iglesia hoy día. Estamos aquí, pero allá en la China, en el Japón, en lo más recóndito del mundo, hay gente que forman parte de la iglesia y a través de situaciones, mi amado hermano, persecuciones, adversidades, todavía están en pie. Porque la puerta del infierno, iglesia, no va a prevalecer contra nosotros. Porque somos el cuerpo de Cristo. Somos una iglesia que la victoria de nosotros no radica en nuestra propia fuerza. La victoria de nosotros radica en el poder de Jesucristo. Porque Él es el que le da vida a este cuerpo. A nosotros, mi amado hermano. Mire, yo no puedo vivir sin Cristo. Créalo, hermano. Le digo no solamente que no puedo, yo no sé vivir sin Cristo. Yo pensaba que vivía antes, pensaba. Pero cuando comencé a leer la palabra, después de haber tenido la experiencia con Cristo, comencé a leer la palabra, la Biblia, y ella me enseñaba esa escritura. Aprendí que yo estaba muerto en mi delito y pecado, hermano. Cuando llegó Cristo, ahí fue donde verdaderamente tuve vida. Porque Cristo produce vida. La iglesia se mantendrá hasta que el Señor la levante. Ahora, es bien importante que entendamos, no es cualquier cosa. Aparte, somos la novia de Cristo. Y la novia de Cristo tiene que estar vestida decentemente. Mire qué interesante, porque la Biblia dice que tiene que ser levantada una iglesia sin mancha y sin arruga. Usted se ha puesto un pantalón, como dicen en mi barrio, todo estrujado para la iglesia, hermano. Usted se ha puesto un pantalón todo estrujado o un traje estrujado. Nosotros decimos la palabra estrujado porque esas son las arrugas esas, ese traje que tal vez la muchachita se pone, que lo sacó de la percha y se olvidó de pasarle la plancha, o el muchachito porque estaba apurado se lo puso y cuando salió a la calle todo el mundo comenzaba a reírse de él. ¿A usted no le ha pasado eso, hermano? A mí me ha pasado, hermano. Pero yo tengo una ventaja, porque yo sé planchar. ¿Usted sabe por qué? No se lo diga a nadie, pero mi esposa no plancha. Ella me hace de todo, hermano, pero no me plancha. Pero gracias a Dios que se encontró con un esposo, mire, que sabe planchar, sabe cocinar. Todas esas cositas las sabemos hacer. Porque Eliú sabe, porque Eliú estuvo en el ejército. Y no fue porque yo era amante de eso, hermano. Era porque nos obligaban a hacerlo. Y si no lo hacíamos, nos buscaban, ¿verdad? Nos buscaban los problemas. Póngase ahí a hacer pulso ahí. Y uno pues tenía que aprender, hermano, porque si no. Y es bueno uno aprender de todo un poco. Pero la iglesia, dice la Escritura, que es la novia de Cristo. Y esa novia de Cristo tiene que caminar en santidad. Porque la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuántos quieren ver al Señor aquí, hermano? Porque usted lo puede sentir ahora, pero yo lo quiero ver tal y como Él es. Yo lo quiero ver cara a cara. Pero para yo poder ver al Señor cara a cara, a abrazarlo, extenderle la mano, literalmente tocarlo, gloria al Señor, estar con Él ahí, yo necesito de la santidad. De la santidad que produce el Espíritu Santo cuando nosotros buscamos a Dios en espíritu y en verdad. Amén, iglesia. Tenemos un propósito. Ya lo hemos hablado. Gloria al Señor.
El Señor le dijo a aquel grupo de discípulos y nos dice a nosotros que las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra la iglesia del Señor. ¿Tú sabes lo que es eso? Hermano, nosotros tenemos una victoria segura. De eso es lo que se trata. Esto no es algo, amén, que el Señor se lo sacó de la manga, esa baraja, gloria al Señor, o el plan B o el plan C, porque el primero le falló. No, mi amado hermano. Esto significa que ya esto en la mente de Cristo, antes de que usted y yo fuéramos creados, ya eso estaba, eso formaba parte de. Esa es la victoria que usted y yo tenemos, hermano. Y eso nos da a nosotros seguridad, escuche bien, de que usted y yo no estamos perdiendo el tiempo. No se deje engañar por el enemigo. No se deje engañar por las cosas que la gente le pueda decir a usted. Mire, va para la iglesia, no tiene más nada que hacer. Mira a los aburridos. No, hermano, nosotros no somos los aburridos. Nosotros somos la gente más alegre del mundo. Nosotros somos la mejor gente del mundo. Yo me atrevo a decirle eso, hermano. Somos los mejores del mundo porque nosotros tenemos a Cristo. Amén. Y la victoria es segura. La Biblia dice que somos más que vencedores, no en nuestra propia fuerza, no en la fuerza del gobernante, no en la fuerza, amén, de la ciudad. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús, por los méritos de Jesucristo. No por lo que tú y yo sabemos, sino por lo que Jesús sabe y sobre todo por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Vamos a estar en pie, amados hermanos, y vamos a dar gracias a Dios sobre esa peña, sobre esa roca, gloria al Señor, edificaré mi iglesia. No sobre aquella piedrita. No era sobre Pedro, hermano, sino sobre la confesión que Pedro había dicho acerca de quién era Jesús, el Hijo del Dios viviente. Jesús es la roca. Aleluya. Hermano, y la roca significa, amén, algo sólido. Amén. Algo fuerte, gloria al Señor. Algo que no va a ser destruido. Que por más que trate el enemigo, aleluya, no lo va a lograr. Nosotros estamos fundados en esa roca. La iglesia está fundada sobre esa roca. En esta noche, si usted siente que necesita oración, porque posiblemente el enemigo ha tratado de desviar tu mente, tus pensamientos, y te han llegado pensamientos contrarios. Tal vez te has desanimado, tal vez el enemigo ha sacado ventaja en tu vida. Yo quiero orar por ti. El altar está abierto. Si tú sientes que la oración te va a ayudar en esta noche, si tú crees en el poder de la oración, pasa al frente, vamos a orar. No para avergonzar a nadie, no estamos llamados para eso, hermano. Yo creo en el poder de la oración. Yo creo que cuando oramos, hermano, algo sucede en el cielo. Gloria al nombre de Jesús. Cuando vamos en oración delante de la presencia de Dios y derramamos lágrimas en la presencia de Dios, hermano, usted y yo movemos a Dios a misericordia. Dios es movido a misericordia. Y Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas cuando podemos orar con fe, creyéndole a Dios. Si hay alguien que necesita la oración, si hay alguien que está quebrantado de salud, recuerda, Jesús no solamente es tu Salvador, Jesús también es tu sanador. Si necesitas oración, vamos a orar. Yo creo que todavía Dios hace milagros. Yo creo que todavía Dios sana las enfermedades, hermano. El altar está abierto. No te vayas para tu casa. Si tienes